Hola, ¿cómo están de nuevo? Esta es mi cuarta reseña sobre el curso de biopolítica. En esta reseña vamos a comentar dos textos. Bueno, en realidad es el mismo texto de Michel Foucault, el de Historia de la Sexualidad, la voluntad de saber, solo que este texto lo vimos en dos sesiones en nuestra clase. En la primera parte vimos lo que fue la ciencia sexualis y el dispositivo de sexualidad. Después pasamos a una cuestión más necropolítica y discutimos acerca del derecho de muerte y poder sobre la vida. Leímos la edición de siglo XXI para este texto. Para los que ya habían visto las reseñas, pues tal vez esto les pueda sonar un poquito todavía tedioso, pero es importante volver a hablar de quién es Michel Foucault. Entonces, Michel Foucault es un pensador francés, es historiador, psicólogo, donde sus líneas de investigación o los temas de investigación tienen que ver con el discurso y el poder. Incluso en este texto vamos a ver cómo es que él define el poder, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. En el apartado 3, el capítulo 3 de Ciencias Sexualis, eh, Michel Foucault hace como este estudio de cómo es que el discurso sobre el sexo ha llegado a ser modificado e implementado a partir de la cuestión de la verdad, es decir, quién produce la verdad de este discurso. Nos va a hablar que eh, va a haber dos tipos de sociedades donde el sexo no va a tener como una posición de ars erótica y la otra pues de ciencia. Con respecto a la cientificidad humana, perdón, sí, la cientificidad de la sexualidad humana nos va a decir que se tiene que fundar en la verdad. Entonces, a partir de qué o cómo se funda esta verdad, pues a partir del discurso. A diferencia, por ejemplo, de las sociedades de arte erótica que tenían que estar ligadas más con el placer y con esta cuestión de la práctica o la relación con, de la sexualidad. Con respecto a la ciencia, habla que eh, para poder llegarla a ser ciencia hay un concepto clave en este capítulo que tiene que ver con la cuestión de la confesión. Uh-huh. Él señala que en esta historia política de la verdad o en este discurso de la verdad, la confesión es una producción que es atravesada por las relaciones de poder. Y va a ser una comparación de cómo esta confesión pasa de un aspecto religioso a una cuestión de la ciencia. Entonces, con respecto a lo que es el sexo, es decir, cómo vamos a hablar de el cuerpo, los placeres y las prácticas sexuales, sino es a partir de una confesión que se ve sometida a este discurso de la ciencia y que tiene que ser validada como verdad. Entonces, hay todo un esquema como de esta
como de esta regularidad científica. Entonces, ¿cómo es que se podía conseguir o cómo es que surgen estas confesiones sexuales? Pues, pues habla de una codificación clínica del hacer hablar, es de hacer de esta combinación de, de confesión como religiosa a una entrevista, eh, a partir de incluso las nuevas ciencias que surgen, ¿no? Que son como la psicología y la psiquiatría. Y a partir de ahí, de esto se van a hacer también las cuestiones de interpretación y toda esta forma de concebir el sexo, ah, como, como un régimen de saber, pero un régimen de saber que a la vez tenía que ser como ocultado, pero a la vez se da ese placer por conocer cuáles son las prácticas de, de esta sexualidad, y entonces hay una regulación sobre estos cuerpos. Entonces hay una clasificación incluso ya de ciertas patologías que se pueden o que están relacionadas con la cuestión sexual. Y esto nos lleva a hablar sobre el dispositivo de sexualidad. Para, para Foucault va a dividir como este capítulo como en la forma de entenderlo, ¿no? Primero es el problema, después es el método, y después está como el campo en el que se puede aplicar este dispositivo de sexualidad. Y bueno, con respecto a este dispositivo de sexualidad, Foucault va a decir que se debe de hacer una historia de esa voluntad de verdad, de esa petición de saber que desde hace ya tantos siglos refleja al sexo como un espejo. Y eh, dice que es preciso como explorar y entender cómo es que se generan las relaciones de poder. Entonces, para hacer este análisis, este dispositivo dice que más que hacer una teoría, hay que hacer una analítica del poder, ¿no? Entonces, aquí habla sobre cuáles son como las relaciones entre poder y sexo. Uh-huh. En, y entonces nos dice de cómo es que el sexo es colocado, o cómo genera fronteras, cómo se escribe este sexo en un orden, lo que ya mencionaba un poquito atrás, ¿no? Con el discurso de verdad, cómo es que se generan cuestiones ilícitas y se va generando un orden de censura hacia ciertas prácticas sexuales. Y cómo es que en este orden también se reprime el sexo como en una mecánica de poder, pero también ayuda a crear como recursos y tácticas para poder generar otras estrategias como de control, ¿no? Mm, eh, aquí es cuando Foucault nos dice que el poder se ejerce a partir de innumerables puntos y en el juego de relaciones móviles no igualitarias. Él también señala que las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto a otros tipos de relaciones. También señala
que, eh, que las relaciones de poder son a la vez intencionales y no son subjetivas. Y habla un poco de que también que entonces lo importante aquí sería analizar estos mecanismos de poder y en este caso podría ser como estos discursos verdaderos van construyendo y van dando un orden al sexo, ¿no? Eh, Nos va a decir, bueno, en estas distribuciones de poder, cómo es que se van a crear eh, cuatro grandes conjuntos estratégicos que despliegan a propósito del sexo dispositivos específicos de saber y de poder. Habla de la histerización del cuerpo de la mujer, habla de la pedagogización del sexo del niño, habla también de la psiquiatrización del placer perverso y nos va a hablar también de la socialización de las conductas procreadoras. Entonces aquí vemos cómo este dispositivo va a controlar ciertos cuerpos. En el caso de las mujeres, cómo es que se entendía antes que o cómo es concebida la histeria, ¿no? A partir de, y cómo es curada, a partir de la satisfacción femenina, pero no precisamente en las relaciones sexuales, sino que se vuelve toda una ciencia. Y después la cuestión del sexo del niño, hay una prohibición en las prácticas sexuales de los niños, por ejemplo, cuando tienen esta cuestión de masturbación, se les aplica como una idea moral de que no pueden tocar su cuerpo, pero a la vez saben que los niños tienen esa sexualidad. Y también tiene que ver con respecto a la cuestión de las conductas procreadoras, este control respecto a la responsabilización de las parejas dentro de un cuerpo social entero, es decir, qué van a dar a la sociedad, o sea, el sexo como para procrear. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de biopolítica. Y también la cuestión de la psiquiatrización del placer como perverso, es decir, mmm, van a empezar procesos de normalización y patologización acerca de conductas que antes pues no existían. Y para terminar ya la reseña, el último capítulo de Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida nos va a hablar acerca de nuevo sobre el poder y cómo es que este poder sobre el derecho de vida y muerte se va transformando en la modernidad y hablando un poco de cómo antes el soberano era el que daba vida y muerte, ahora realmente se convierte en un hacer morir o dejar vivir y que tiene que ver en Occidente acerca de este control incluso también eh, eh, sexual y que también tiene que ver una um, cuestión del, de lo sanguíneo. Entonces aquí vamos a ver como unas relaciones como intrínsecas entre racismo y, y biologicismo pueden generar ciertas denominaciones y delimitar a ciertas poblaciones a ser como las poblaciones que deben morir para dejar vivir a los otros. De hecho, Foucault hace un ejemplo acerca de la guerra. Y esto de nuevo vuelvo a retomar el capítulo de Black Mirror del que ya hablaba, ¿no? O sea, como estas poblaciones denominadas cucarachas son patologizadas, perdón, y son la población que debe de morir para que las demás puedan vivir. Em, También en este sentido, eh, pienso como en todos estos proyectos o en todas estas formas en que actualmente se ven los desastres como naturales, ¿no? Tenemos por un lado como qué poblaciones son las que sí merecen la asistencia
humanitaria, de ayuda legal, y quiénes son las poblaciones que no, que pasan a ser lo que próximamente, en la próxima reseña vamos a ver como nudas vidas, ¿no? Que simplemente tienen un proceso natural, vivir y morir. Y con respecto a esta cuestión del, del derecho de muerte y poder sobre la vida, ya para terminar, aquí también es interesante cómo Foucault resalta cómo se crearon nuevos dispositivos científicos para poder hacer control de esto, y que son como ciencias como la demografía, las estadísticas, que van a permitir tener control sobre la población. Pues bueno, este fue mi reseña del libro de Michel Foucault, de Historia de la Sexualidad. Es el número 1, La voluntad de saber. Y los espero en la próxima video reseña. Que les vaya muy bien.